Entonces aquí hubo bastantes cambios frente al IVA, especialmente en el incremento de la tarifa. Todos sabemos que la tarifa general era del 16%, ahora quedó en el 19%. ¿Qué hizo la reforma? Trató de eliminar algunas tarifas intermedias que habían y ahorita básicamente quedó la tarifa general del 19% y alguna del 5%. Entonces, esto ya es un cambio estructural porque está simplificando y ya no tenemos que unos tenían el 12, que otros tenían el 10, etcétera, etcétera, sino que ahorita ya sabemos que básicamente es el 19 y el 5. ¿Qué es importante aclararle a la gente? De que se discutía en las plenarias de que el IVA tendría que ser, que fuera para todo, absolutamente todo, como lo hay en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, absolutamente todo tiene el IVA. Aquí se discutió mucho y se llegó a la conclusión y cómo quedó la reforma, que los productos básicos de la canasta familiar no tienen IVA, o sea, la leche, los huevos, el pan, la carne, los servicios médicos, etcétera, no tienen IVA. Y esto es lo que hace que la reforma pues sea equitativa, porque el IVA, como de todas formas lo pagamos absolutamente todos, pues sí nos afectaría muchísimo si el IVA lo tuvieran los productos básicos. Entonces es importante esa aclaración. Algunos dicen, no, pero es que ya subió todo. Ahí es donde tenemos que mirar y tenemos que denunciar, porque pues hay productos que no tienen por qué haber subido porque no tienen el IVA. Qué bueno, que hay unos costos indirectos. Bueno, eso ya es otro tipo de situación. Otro de los cambios importantes que tuvo la reforma tributaria es frente al impuesto de renta. Entonces, como les decía, se discutió mucho y se pretendía que las empresas generaran más empleo. Y se discutía mucho y también lo analizó la comisión de expertos y demás, el hecho de que las empresas tenían demasiados impuestos y había una gran variedad de impuestos. Entonces, uno de los cambios fundamentales y estructurales de la reforma es que se eliminaron unos impuestos y se unificaron otros. Entonces, estaba, por ejemplo, el CRE. Entonces, ahora lo que se hizo fue unificar en un solo impuesto, que es el impuesto de renta. Ya no vamos a hablar del CRE, porque ya el CRE desaparece y se unifica en el impuesto de renta para las personas naturales. Aquí es importante aclarar de que de todas formas en este momento las personas que estaban obligadas a este impuesto tienen que declarar y pagar el CRE del último cuatrimestre del año 2016. Ese tienen que presentarlo y pagarlo ahorita. ¿Por qué? Porque la reforma rige es a partir del año 2017, donde ya solamente vamos a hablar del impuesto de renta, que para el año 2017 queda en el 34% y a partir del año 2018 en el 33%. Pero eso es a partir del año 2017. Igualmente, en esta parte del impuesto de renta de las personas jurídicas, hay unas sobretasas que están en el 6 y en el 4%, en el 6% para el 2017 y el 4% para el 2018. Esta sobretasa del 6% es sobre las utilidades de aquellas empresas que hayan tenido utilidades mayores a 800 millones de pesos. En el año 2000, estaba en la anterior reforma, estaba un poco mayor, se redujo. En el año 2018 se redujo del 9% que estaba al 4% esa sobretasa. Entonces, como ven, sí hubo una reducción para las empresas, se elimina el CRE y se reduce de cierta manera la sobretasa. El otro aspecto importante es, para seguir hablando de renta, es la renta de personas naturales. Aquí hay un cambio fundamental. Acordémonos que la reforma anterior, la ley 1607, creó dos figuras nuevas, que era el IMAN y el IMAX. Entonces, las personas naturales
tenían que declarar y mirar cuál de los sistemas era la que le aplicaba. Entonces tenía que hacer los 3 ejercicios para saber cuál era la que le correspondía de acuerdo a sus ingresos y demás, lo cual complejizó realmente esta parte. Hablamos de que es una reforma estructural también esta porque trató de simplificar los procesos y este es uno de los ejemplos. Para el año 2017 se elimina totalmente el sistema IMAN e IMAX y se sigue con un nuevo importante cambio que hizo esta reforma para las personas naturales. Ahora vamos a mirar es a través de cédulas. Estas cédulas básicamente se refieren a algo que está muy inquietando demasiado a la gente, ahora se me perdió, que son las cédulas de rentas de trabajo, es una cédula. Otra cédula es las pensiones, ¿por qué no me la ayudas a buscar? Las pensiones. La otra cédula son para rentas de capital, otras cédulas son rentas no laborales y otras cédulas son dividendos y participaciones. Entonces, ojo que este es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque son cédulas independientes que yo no puedo mezclar. Yo tengo unos beneficios para cada una de las células, pero yo no puedo sumar todas las células y aplicarle todos los beneficios. Tengo que hacer como una depuración de cada cédula. Entonces, si yo pertenezco a la cédula de rentas de trabajo, soy empleado, pues tengo que hacer toda la depuración con los beneficios que tenga esa cédula de renta de trabajo. Pero si además de renta de trabajo yo soy rentista de capital, por ejemplo, entonces tengo que hacer otra depuración solo con el pedacito de renta de capital, aplicar todo lo que me diga la norma de renta de capital, pero no puedo unir las dos y hacerle el beneficio. Lo mismo, si soy pensionado, únicamente pensionado y no tengo más ingresos, pues yo solamente voy a hacer mi declaración con todo lo que se refiera a renta de pensiones. Pero si yo soy pensionado y tengo por allá otro ingresito, tengo un contratico, seguí trabajando en otra empresa o tengo mi negocio, ejerzo cualquier otra actividad, entonces ahí tengo que hacer la depuración de mi renta de pensiones que es exenta y la depuración de mis otros ingresos adicionales que de pronto eso sí me pueden gravar o puede que no, pero lo importante es que tengo que hacer la depuración por cada cédula. Aquí la tranquilidad que le quiero manifestar a los contribuyentes es que ni las pensiones quedan grabadas, o sea, ahí no hubo ningún cambio, sino de los topes que vienen establecidos, o sea, sigue exactamente igual, porque era la gran inquietud de los pensionados que nos van a grabar, que nos van a eso, no. Y los asalariados lo mismo, o sea, siguen los beneficios del 25% de renta, de la deducción de los aportes obligatorios en salud. Hay unos pequeños ajustes en las personas que ahorran voluntariamente a los AFC, a los que ahorran voluntariamente en los fondos de pensiones, pero en general sigue siendo lo mismo, o sea, para asalariados y pensiones realmente no hubo cambio en la reforma tributaria, a no ser lo del IMAN y el IMAX, pero no se están grabando las pensiones ni tampoco se incrementaron los impuestos, digamos, para las personas naturales. Otro tema fundamental que trata la reforma es la figura de los famosos impuestos verdes. Entonces, estos impuestos verdes básicamente fueron creados, ¿por qué? Ustedes saben que otro de los graves problemas que tiene el mundo, no solamente Colombia, y uno de los deberes que tenemos todos como habitantes de este mundo, es el medio ambiente. Entonces, básicamente, estos impuestos verdes fueron creados para poder preservar este medio ambiente y cuidar el medio ambiente. Entonces, ahí hablamos del impuesto al carbono, de lo que es el alumbrado público,
en general. Eso es otro cambio que trae la reforma tributaria frente a eso.